Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo sobre la cría de canarios en el que veremos cuál es el procedimiento que debemos seguir cuando las canarias empiezan a poner huevos. Sin más, empezamos. Una vez que juntemos al macho con la hembra y les coloquemos el nido, dependiendo de las condiciones que reúne el aviario y de la propia condición física de los canarios, comenzará la puesta de huevos. Es decir, la hembra comenzará a poner un huevo cada día hasta completar la puesta, que normalmente suele ser de 3 a 5 huevos, aunque hay casos excepcionales en los que algunas canarias suelen poner de 6 a 7 huevos por puesta. Pues bien, cuando las canarias empiezan a poner huevos, lo que tenemos que ir haciendo es sustituir los huevos verdaderos por huevos falsos de plástico similares a los de canario, hasta que la canaria finalice la puesta, que como he comentado antes suele ser de 4 a 5 huevos. Estos huevos, para evitar que se rompan, los almacenaremos en unos cajones similares a estos, poniendo en el fondo del cajón mixtura, algodón, arena de río o incluso virutas de madera, para garantizar que los huevos no se muevan y que se conserven correctamente durante el transcurso de la puesta hasta que se lo pongamos a la canaria cuando ponga su último huevo. ¿Y cómo podemos saber cuándo ha puesto la canaria su último huevo? Pues un truco es fijarse en el color, porque en el último huevo el cascarón tiene una tonalidad de color diferente al resto, ya que si nos fijamos más detenidamente es de un color más azulado. Por lo tanto, cuando la canaria ponga el primer huevo, lo sacamos del nido con cuidado, intentando molestar lo menos posible a la pareja, lo almacenamos en el cajón y le ponemos uno de plástico y así sucesivamente hasta que ponga el último huevo, que será cuando le retiraremos los huevos de plástico y le pondremos todos los huevos verdaderos. De esta forma, al comenzar la incubación de todos los huevos a la vez, vamos a garantizar que eclosionen el mismo día, aumentando las probabilidades de que todos los pichones salgan adelante, crezcan y se desarrollen correctamente. Si quieres saber más sobre cómo realizar el cambio de huevos correctamente, te recomiendo que veas el vídeo que aparece en la tarjeta de aquí arriba, ya que hay varias cosas importantes a tener en cuenta para evitar que los huevos se estropeen. Y además, también es importante utilizar calendarios o tarjetas de cría de este tipo, sobre todo en aviarios de más de 2 o 3 parejas, en la que podemos anotar el día que han puesto cada huevo, cuándo comienza la incubación, etc. Y de esta manera podemos ver rápidamente la situación en la que se encuentra cada pareja en cada momento y podremos llevar un mejor control del aviario. Por último, antes de finalizar el vídeo, es importante que tengas en cuenta que durante la puesta pueden aparecer diversos problemas, como por ejemplo los huevos atravesados, que ocurren por diversas circunstancias y que podemos intentar evitar y solucionar con diferentes trucos. Otro problema común es que las canarias no pongan huevos. Esto sobre todo ocurre en canarias jóvenes o demasiado adultas, que no se encuentran en edad de reproducción, cuando las condiciones no son favorables para la cría, por predisposición genética o cuando hay algún otro tipo de problemas. Y otro problema menos común, pero que también puede afectar a la puesta de huevos, es que los canarios se coman los huevos. Esto puede deberse principalmente a una falta de calcio, a algún tipo de déficit en su alimentación, a un exceso de celo por parte del macho e incluso a una manía o a una mala costumbre que tenga el canario o la canaria. No obstante, si quieres saber más información sobre alguno de estos problemas, comentarte que los hemos tratado individualmente en el canal y te los dejaré debajo en comentarios fijados. Por lo que si tienes alguna duda sobre ellos y quieres conocer cómo evitarlos o solucionarlos, te recomiendo que les eches un vistazo. Y si tienes algún otro problema que no hayamos tratado en el canal, déjamelo debajo en comentarios o por mis redes sociales y lo hablaremos en futuros vídeos. Dale like al vídeo para que veas que os gusta y puedas seguir trayendo más contenido al canal. Compártelo también por las redes sociales para llegar a más gente y ayudarnos entre todos. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas totalmente gratis, pinchando en este icono, para que recibas nuevos vídeos y publicaciones cada semana. Y como siempre, te espero en el próximo vídeo.